Buenas tardes, vamos a comenzar la clase. El tema de hoy día es un tema bien importante, que es la infección urinaria. Y vamos a hablar primero de la infección urinaria baja y mañana vamos a hablar de infección urinaria alta. Este tema es importante por la frecuencia de presentación que tiene. Entonces, en los minutos que siguen vamos a dar algunas ideas en relación a esta patología. ¿Y cómo definimos infección del tracto urinario? Infección es la presencia de infección. Habitualmente son bacterias que se localizan en la parte posterior de la uretra, vejiga, uréter o pelvis renal, o llegan hasta el parénquima, que normalmente son estériles. La frecuencia de esta enfermedad es variable de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad. En los varones hay una incidencia mayor en las primeras semanas de vida y tiene que ver con dos cosas. Uno, con la presencia del prepucio y dos, tiene que ver con una malformación congénita, que es la presencia de las valvas en la parte porción de la uretra, posterior de la uretra. Entonces, las valvas de uretra posterior son una causa de infecciones urinarias en los varones. Las mujeres, en general, las infecciones urinarias, como vamos a ver, se van a ir desencadenando a lo largo de toda su vida. Y en el varón prácticamente desaparecen, o sea, Doctor, perdón, disculpa ¿sí? que lo interrumpa, pero está presentando algún tipo de diapositivas, es que no se ve su presentación. Ah, qué bien que me digas. Vamos a volver a... Pues sí, porque se supone que estoy. A ver, déjenme ver. Voy a empezar de nuevo, chicas. Qué raro. Hasta luego, profesor. Voy a volver a partir, ¿eh? Creo que vale la pena que veamos todo. ¿Ahora están viendo? Sí, doctor. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre infecciones urinarias y las infecciones urinarias son una condición importante y son importantes porque son extremadamente frecuentes y como les decía, por definición, infección del tracto urinario es la presencia de bacterias en la parte posterior uretra, vejiga, uréter, pelvis renal o parénquima renal que normalmente son estériles. El otro tema tiene que ver con la frecuencia y en los varones son frecuentes las infecciones urinarias en los extremos de la vida. Como les decía, en los recién nacidos tiene que ver con la presencia del prepucio y la segunda cosa tiene que ver con la aparición de una malformación que se llaman valvas de uretra posterior. Y posteriormente, a lo largo de la vida del hombre, relativamente es baja la frecuencia. Vamos a ver hoy que hay un par de condiciones que están haciendo que haya más infección en el varón. Y posteriormente, en la medida que la próstata empieza a crecer como a los 40 años, los varones vuelven a tener infecciones. En cambio, en las mujeres la frecuencia es más alta y esta es más alta en la primera infancia y esta tiene que ver cuando sobre todo las niñas se independizan de la higiene de su mami, en la edad preescolar, después cuando inician su actividad sexual, durante el embarazo y posteriormente tienen que ver con problemas de baja de hormonas y aparición de prolapsos genitales que condicionan una nueva aparición. Un concepto del que quiero que también conversemos es la bacteriuria asintomática, que en la mujer tiene una incidencia relativamente baja, pero a partir de los 20 años empieza a subir para ser relativamente frecuencia, hasta como el 10%, y vamos a conversar de esta cosa que se llama bacteriuria asintomática. Como les decía, este es un problema frecuente en la mujer joven en edad fértil, es una de cada 0.5 personas al año van a tener infecciones urinarias. Y el otro tema importante es que en la mujer las infecciones urinarias tienden a recurrir. 27 a 44% de las mujeres con vías urinarias, incluso normales, van a tener recurrencia de estas infecciones y vamos a ir conversando cuál es la razón para que esto suceda.
Y el otro tema es en el varón. En los varones menores de 50 años, la incidencia es entre 5 y 8 por 10.000 habitantes. Entonces, ustedes pueden ver que la relación que existe en la mujer es extremadamente alta y en el varón es bastante más baja. En los niños, entre los 2 y los 24 meses, las niñas tienen como el doble de prevalencia. Las menores de 1 año, 7%, y los niños tienen 3.3%. Y entre 1 y 2 años, 8.1% tienen las mujeres y los niños varones tienen 1.9%. Pero si a los varones los circuncidan de forma precoz, esta incidencia baja al 0.2 a 0.4%. Entonces el prepucio es un factor de aparición de infecciones urinarias. Para entender esta patología es importante que también sepamos que las podemos dividir las infecciones urinarias en complicadas y no complicadas. Y hablamos de una infección urinaria no complicada cuando el tracto urinario es normal y el huésped es saludable. Probablemente la gran mayoría de las personas que están oyendo ahorita la clase, ¿no? La gran mayoría deben tener un tracto urinario normal y deben ser personas que no tienen patologías asociadas. Consideramos que es una infección urinaria complicada cuando hay una anomalía funcional o estructural o el huésped está comprometido. Cuando hablamos de anomalía funcional, podemos decir, por ejemplo, que el paciente tenga una vejiga neurogénica. Cuando le encontramos una anomalía estructural, podemos decir un paciente que tiene una hiperplasia prostática, una mujer que tiene un prolapso genital, una mujer que tiene una fístula vesicovaginal. Entonces ahí hay una anomalía estructural que está condicionando. Y cuando estamos hablando del huésped, estamos hablando de patologías que pueden estar condicionando que estas enfermedades estén complicadas. Ejemplo, la diabetes mellitus. Los pacientes que tienen diabetes mellitus de larga data y tienen infecciones urinarias, en general debemos considerar que son infecciones complicadas. Otro ejemplo, si un paciente está inmunosuprimido, es una condición también que nos debe hacer sospechar de que este paciente está con una infección urinaria complicada. Entonces, es importante el momento de valorar a los pacientes, categorizarlos, porque un poco en función a eso vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son factores o anormalidades que estén asociadas a factores de riesgo? Entonces, por ejemplo, pacientes y problemas de embarazo, el sexo masculino o la edad avanzada es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo tiene que ver con comorbilidades como las que comentaba hace un momento, la diabetes mellitus, la inmunosupresión, la falla renal, los pacientes que están trasplantados o antecedentes de haber tenido infecciones urinarias durante la infancia es una condición en la cual los pacientes pueden estar, digamos, tener estos como factores de riesgo. También es importante en relación a las características que pueda tener esta infección. Es diferente tener una infección comunitaria de tener una infección por un germen intrahospitalario, ¿no? Después, hoy una cosa que también vamos a mostrarles más adelante en la clase, estamos viendo muchísimas bacterias multiresistentes por un problema de manejo que vamos a comentar también más adelante en la clase. Si un paciente ya se presenta con 7 o más días de enfermedad, es un paciente que también debemos considerar como un paciente con riesgo. O si un paciente ha recibido recientemente antibióticos o recientemente ha sido manipulada su vía urinaria. También podemos encontrar anomalías, digamos, funcionales o anatómicas del tracto urinario, como una uropatía obstructiva, una hiperplasia prostática, una estrechez uretral, o la presencia de sondas, stents o catéteres o derivaciones urinarias hacen que estas infecciones nosotros las consideremos complicadas. En las mujeres sin factores de riesgo, las cistitis agudas están producidas con enorme frecuencia por una bacteria que se llama Escherichia coli. 70-80% de los casos están producidas por estas bacterias. Por otro lado, hay que entender que el principal factor de riesgo para la aparición de estas infecciones en estas mujeres es la actividad sexual. Entonces, las mujeres empiezan a iniciar su actividad sexual y con frecuencia van a tener recurrencia de sus infecciones urinarias.
Una cosa importante que también tenemos que entender es cuáles son las condiciones por las cuales se producen estas infecciones urinarias. Y en general, la vía más común de aparición de estas infecciones urinarias tiene que ver con una vía que nosotros llamamos canalicular ascendente. Entonces ustedes saben bien que la Escherichia coli es una bacteria que está en las heces fecales, se contamina la región perianal y al estar contaminada la región perianal va hacia el periné, la uretra y se entra dentro de la vejiga. Entonces, definitivamente, este es el principal factor de riesgo para la aparición de infecciones urinarias. Una vía menos común es la ruta hematógena y esta se produce cuando hay bacteremias o fungemias, pero en general son bastante menos comunes, y la linfática es aún menos común. Es importante que ustedes sepan que la Escherichia coli es una bacteria que se reproduce cada 20 minutos. Entonces, si esta bacteria termina entrando, si entran 100 a la vejiga, a la hora son 300 y a la mañana siguiente son 100.000 colonias. Por lo tanto, la ingesta de líquido y el flujo urinario es un factor que también va a proteger, como vamos a ver más adelante en la clase. ¿Cuál es la razón por la cual algunas personas no tienen nunca infecciones urinarias y otros sí tienen en forma recurrente y frecuente infecciones urinarias? Tienen que ver con varias cosas, pero fundamentalmente dos. Tiene que ver con las características del germen y con las características del huésped. Entonces va a depender de la agresividad del germen y de la segunda cosa, de la cantidad del inóculo. Entonces, esto es importante porque en función a esto también vamos a poder identificar a los pacientes con infecciones urinarias. Y por otro lado, tiene que ver también con las defensas del huésped, que pueden ser locales o sistémicas. Hoy día hablamos de germen, de pacientes que son secretores o no secretores, y esto tiene que ver con las capacidades que tienen los pacientes de poder secretar o no secretar defensas para que los protejan de estas infecciones. Si ustedes alguna vez se van a fijar, gente que puede estar en los mercados o en la cancha, niños sentados en el suelo sin pañal y no les pasa absolutamente nada, y hay otros pacientes que si hicieran eso en la noche están en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, esto tiene que ver con un factor que tiene que ver con el huésped. Y esto también vamos a mirar que sucede en familias. A veces tú miras y la mamá ha tenido, la abuela tiene, las tías tienen y la hija tiene. Entonces, son familias que tienen este comportamiento no secretor que condiciona que tengan, digamos, más infecciones urinarias. Hay factores de virulencia que tienen que ver con las mismas bacterias. Y la Escherichia coli tiene unos pseudópodos o pilis que se llaman fimbrias. Y tienen fimbrias de dos tipos, unas fimbrias tipo 1 y unas fimbrias tipo P. Voy a volver a esta diapositiva, pero acá les quiero mostrar. Normalmente en el organismo se secreta esta proteína que se llama proteína de Stam-Horst-Fals. Esto se secreta en la porción ascendente del asa de Henle. Entonces, estas proteínas son ricas en una sustancia, en un azúcar que es la manosa. Entonces, estas fimbrias son ávidas por la manosa. Entonces, lo que termina sucediendo es que estos pseudópodos, que son estas estructuras que hacen que se adhieran a la bacteria hacia el urotelio, en vez de adherirse hacia el urotelio, lo que hacen es se recubren de estas proteínas de Tan-Horst-Fals y evitan que se adhieran al urotelio y salen con la orina. Entonces, este es un mecanismo de protección. Pero hay algunos otros pacientes que tienen estas fimbrias de tipo P. Estas fimbrias de tipo P son manosas resistentes, vale decir, estos pacientes que tienen este tipo de bacterias, en general estas bacterias no se unen a la proteína de Tan-Horst-Fals, sí se adhieren al urotelio y eventualmente pueden subir hacia arriba y condicionar cuadros de pielonefritis aguda. Por otro lado, como un factor de agresividad, algunas veces estas bacterias tienen un antígeno K, que es un antígeno que es un antifagocítico, y también tienen algunas hemolicinas que son citotóxicas. Entonces, esto le da agresividad a la bacteria y favorece la instalación de un cuadro infeccioso. En líneas generales, lo que podemos ver es que hay varias cosas que protegen a las personas.
como las bacterias estas se reproducen cada 20 minutos. Entonces, si uno toma mucho líquido, estas bacterias se pueden al urotelio, pero si toma mucho líquido, la pasa a orinar y al poder orinar se van a poder eliminar con el flujo urinario, estas Escherichia coli o bacterias que han podido entrar. La osmolalidad alta, el pH bajo, todo lo que está por debajo de 5, es un factor que condiciona cierta protección. Entonces, esto es algo que tiene que tenerse como presente sucediendo. Por otro lado, hemos hablado ya de la proteína de Tan-Horsfall y también van a haber interferones, interleuquinas que protegen para que estas bacterias, una vez que entren dentro de la vejiga, no terminen invadiendo el urotelio. Porque cuando sucede eso, se van a unir, van a invadir, se van a replicar y en algunas condiciones van a replicarse o exfoliarse y asociado a esto vamos a encontrar pacientes que tienen hematuria. Dentro de los factores de riesgo que hay que siempre investigar es la actividad sexual y a veces hay que hablar sobre la frecuencia de la actividad sexual, si tiene parejas nuevas o múltiples. Hoy una cosa que permanentemente hay que interrogar porque se ha vuelto común es si hay en parejas que tienen actividad heterosexual, si tienen práctica sexual anal. Y tendente la frecuencia de utilización de este tipo de práctica sexual. Y en relación a esto vas a tener mujeres con infecciones urinarias frecuentes, con vaginitis y el hombre con uretritis, prostatitis y cistitis. Entonces, hoy es algo que hay que también preguntar. El uso de diafragmas o espermicidas son factores de riesgo en las mujeres mayores, las deficiencias estrogénicas. Si los pacientes tienen antecedente de haber tenido cirugía urogenital es otro factor. Si sabemos que hay anormalidades congénitas en los niños, por ejemplo, el reflujo vesicoureteral es un factor de riesgo importante. Y como en toda patología, la diabetes es algo que tenemos que investigar como posible factor de riesgo. En los hombres, cuando son niños, lo primero que hacemos es descartar que no haya unas valvas de uretra posterior. A veces son niños que tienen infecciones, los circuncidas y se acaba, puede que tenga que ver con un prepucio fimótico que está condicionando que esto suceda. Ya hemos comentado el coito anal y en el hombre adulto, a veces asociado a las infecciones urinarias, vamos a tener a la hiperplasia prostática. En las mujeres, cuando las infecciones urinarias son más frecuentes en la infancia, durante sus primeras relaciones, en su etapa sexualmente activa, durante el embarazo, en la menopausia y después de los 70. En conclusión, en las mujeres las infecciones urinarias son frecuentes durante prácticamente toda su vida. En la mujer posmenopáusica tiene que ver con varias cosas que algunas ya hemos comentado. Primero, el déficit hormonal. Entonces, se ve una cosa que cuando uno examina a las pacientes que están con infecciones urinarias y son de edad avanzada, uno puede mirar una deficiencia estrogénica. Y esto se ve cuando examinas y encuentras unos genitales que están como pálidos, ¿no? El genital de la mujer joven es un genital rosado y de la mujer mayor por la deficiencia de estrógenos es un genital pálido. Entonces, esto involucra menos irrigación, menos llegada de defensas y más aparición de infecciones. A veces simplemente repones un poco de estrógeno local y estas pacientes mejoran mucho su condición. Hay que tener cuidados de que no haya patología de endometrio o de cervix que pueda exacerbar, o sea, puede incendiarse por la utilización de hormonas o cuando tienen patología tumoral en mamas, pero después se puede utilizar esto. Las mujeres cuando tienen antecedente de haber tenido infecciones urinarias durante su juventud, probablemente es más común que tengan en su menopausia. Ya hemos hablado de esta condición genética, de este estatus no secretor. Y por otro lado, hay que investigar si no hay factores anatómicos que están condicionando la aparición de esto.
En general, a paridad, cuanto más partos y sobre todo partos vaginales han tenido las mujeres, hay más riesgo de que tengan prolapsos. Los prolapsos más comunes son unos que llaman prolapsos apicales transversos y estos prolapsos apicales transversos pueden condicionar primero que se acumule en este cistocele una cantidad de orina, no se vacíe todo y esta orina residual condicionar infecciones. Y si se produce una ruptura de los ligamentos pubo-uretrales, uretropélvicos, las pacientes van a tener hipermovilidad uretral y eventualmente incontinencia. Entonces, estas condiciones hay que evaluarlas en las mujeres para poderlas ayudarlas y tratar. Otra cosa que no está acá, pero que también siempre comento, yo creo que a los pacientes hay que examinarlos. Yo creo que la parte más importante de la evaluación de un paciente es su historia clínica, no son sus laboratorios. Entonces, haciendo la historia y evaluando a los pacientes, uno puede ver. El otro tema que siempre hay que valorar, a veces los pacientes pueden tener un desgarro perineal que está haciendo que la relación entre el introito vaginal y el margen perianal sea de medio centímetro. Entonces, estas pacientes están permanentemente contaminadas. Algunas veces tú puedes ver que los pacientes tienen patología orificial como fístulas, fisuras o hemorroides. Entonces, si no ayudas con esto, esto va a ser bien complicado de manejar. El otro tema es que con frecuencia, en la medida que las pacientes mayores van ganando edad, en general van pasando dos cosas, van engrosando el cuerpo y sus articulaciones del hombro y del codo y de la muñeca tienen más dificultad de movilización. O sea que limpiar la región anal a veces es parte del problema, que a veces corriges esto y se resuelve en gran medida estos problemas. Vamos a ver esto como refiere la literatura, ¿no? Cuáles son las bacterias más comunes. Ya dijimos que el Escherichia coli, pero dentro de las gram negativas están Klebsiella, Proteus y otros. Y dentro de las gram positivos están enterococos y otros organismos gram positivos. En las infecciones complicadas esto cambia, la Escherichia coli baja y empiezan a aparecer otras como enterobacterias, citrobacter, proteus, providencia, pseudomonas, enterococos, entonces empieza a cambiar. Entonces, en la medida que tú empiezas a mirar que están apareciendo otra variedad de bacterias, tú puedes hacer biología que estás frente a una infección urinaria complicada. Pero lo importante es que uno tenga claridad de qué es lo que está pasando con las bacterias de los pacientes que estás atendiendo tú en el lugar donde trabajas, ¿no? Esta mañana fui a la clínica a pedir que me den la información del año pasado y me la han pasado, pero no está depurada. Entonces están haciendo ese trabajo y probablemente voy a mostrarles más adelante esto, pero en líneas generales quiero que se den cuenta que en el lugar donde yo trabajo el 84% de las bacterias que están produciendo infecciones urinarias son por Escherichia coli, después sigue Klebsiella, Proteus y enterococos, ¿no? Entonces es importante que esto sepas y también es importante que sepas la sensibilidad que tienen las bacterias de estas que están produciendo estas infecciones. Un concepto que quiero que atiendan y entiendan, porque lo pregunto siempre en los exámenes, es qué es una bacteriuria sintomática. Y la bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias en la orina de personas sin síntomas de infecciones del tracto urinario. Y el concepto importante que quiero que les quede es que no deben ser llamadas infecciones y no deben ser tratadas. Entonces, esta es una condición muy común en la consulta. Vienen con frecuencia pacientes que me dicen, doctor, me hicieron un examen de orina, en mi examen de orina me han detectado una infección y ahora me tratan y nunca me curan. ¿Qué molestia tiene usted? Yo, doctor, no tengo ninguna, pero mi examen de orina siempre hay infección. Eso es una bacteriuria sintomática. Entonces, estas bacteriurias, vuelvo a repetir, les voy a mostrar otra diapositiva para reforzar esto, no deben ser llamadas infecciones y no deben ser tratadas con antibióticos, excepto básicamente, la indicación más importante, como vamos a ver en la próxima diapositiva, es frente a procedimientos invasivos urológicos, una cistoscopía, una resección endoscópica, una ureteroscopía, hay que tratarlas. Hay que tratarlas a las pacientes. Las pacientes embarazadas es otra condición. ¿Por qué? Porque el embarazo condiciona la aparición puede desencadenar la aparición de abortos o de partos prematuros o partos inmaduros.
También los trasplantados renales y los pacientes neutropénicos están en este grupo de riesgo que eventualmente, cuando se diagnostica, deben tratarse. Esta es una diapositiva que esta mañana la saqué de las guías de la Asociación Europea de Urología del año pasado. Y lo que dice es que, en general, las bacteriurias en un individuo sin síntomas del tracto se definen por una muestra de chorro medio que muestre desarrollo de más de 100.000 colonias de 2 muestras consecutivas en mujeres y una sola en hombres. Entonces, es una fuerte recomendación no realizar detección o tratar bacteriurias asintomáticas en las siguientes condiciones: mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes, mujeres postmenopáusicas, pacientes de edad avanzada, pacientes con infecciones, disfunciones miccionales o reconstruidas, pacientes con trasplante, paciente antes de cirugía o artroplastía, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes que tengamos, y realizar detección y tratar bacteriuria asintomática antes de procedimientos urológicos, y realizar detección y tratar bacteriurias en mujeres embarazadas con un tratamiento corto estándar. Entonces, estas cosas son importantes. En las mujeres embarazadas, lo que tenemos que hacer es tratar. Y las alternativas de tratamiento son fosfomicina trometamol, es una alternativa, hoy día la tenemos en nuestro medio. Se deja vienen en unos sobres, se diluye el contenido, que es un granulado diluido un poco en agua, y se toma por una sola vez. La otra alternativa son las cefalosporinas o las aminopenicilinas, es otra alternativa. La nitrofurantoína se puede dar, pero está contraindicada en la parte final del embarazo. Entonces, estas alternativas de manejo son importantes que sepamos. Ningún antibiótico es una clase A, pero estos son clase B, que no se ha demostrado que sean tóxicos para el bebé, y esto es algo que siempre hay que tener presente. Entonces, un poco para entender el cuadro clínico de esta infección del tracto urinario, la cistitis es un cuadro que está limitado en la vejiga, también se llama infección urinaria baja, y habitualmente compromete su sistema mucoso. ¿Cuál es el cuadro clínico que tienen estas pacientes? Los pacientes van a tener síntomas irritativos, y estos síntomas irritativos pueden ser disuria, poliaquiuria, nicturia, urgencia o tenesmo. Entonces, cualquier condición que irrite la mucosa, pero la principal causa es que esta irritación venga por bacterias fundamentalmente de tipo coliforme. También puede haber un malestar en el hipogastrio, en la región vulvar o sacra, es otra cosa de la que se quejan los pacientes. A veces puede estar la orina concentrada y fétida, pero no necesariamente esa es la condición para estudiar. Puedes tener a veces pacientes que tienen orinas claras y están con infecciones urinarias, y pacientes que tienen orinas concentradas y eventualmente no tienen infecciones urinarias. Como hemos visto en una diapositiva anterior, en el momento que se exfasela el urotelio, eventualmente las pacientes pueden tener también hematuria. Hay que hacer diagnóstico diferencial, y siempre hay que ver si los problemas no vienen del área genital, por lo tanto hay que explorar e interrogar un poco en ese sentido. Yo siempre digo a los estudiantes que no es necesario que uno esté haciendo una valoración de la región, que hay una sospecha de que el problema puede provenir por ahí, o cuando uno ve que esto no ha ido mejorando, con el esquema que uno da. Entonces uno ahí verá si hay una vaginitis, una uretritis, hay una condición que se llama síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial, las enfermedades pélvicas inflamatorias, y algunas veces los cálculos, cuando están en la porción distal del uréter antes de ingresar a la vejiga, producen estos síntomas irritativos que remedan un cuadro de una infección urinaria. En los niños, siempre que encontremos niños de 2 meses a 2 años que tienen fiebre inexplicable, hay que considerar la posibilidad de que tengan infecciones del tracto urinario inferior. ¿Por qué hay que tratar a los niños? La razón es muy clara, y esto es importante que tengan. Todo niño hay que estudiarlo una vez que tenga, cuando tiene infecciones urinarias, y hay que tratarlo. Y la razón es que 9% durante el primer episodio y 58% en 48 episodios
en 4 episodios, hacen cicatrices en el riñón. Este examen se llama gamografía renal, ya que están viendo un riñón izquierdo que es normal, y este riñón derecho con todas estas zonas que involucran que toda esta parte del riñón ha perdido función. Entonces, las infecciones urinarias en los niños, cuando no son tratadas, eventualmente dejan cicatrices. Estas cicatrices disminuyen función. El otro tema importante es que en la medida que estos niños van creciendo y se hacen hombres o mujeres adultas, eventualmente pueden desarrollar hipertensión arterial de origen renal. Entonces, en general, es importante estudiar sobre todo niños que tienen menos de 5 años. Otra cosa importante es cómo debemos tomar la muestra de orina, y esta cosa es fundamental. Idealmente debe ser la primera orina de la mañana, pero no necesariamente. Yo en este momento estoy en la consulta y probablemente si más tarde viene una paciente con síntomas irritativos, yo la mando directamente a la clínica que le tomen su muestra de orina y que empiezo el tratamiento inmediatamente. Pero si esta cosa se da y en general la paciente en la mañana siente, lo ideal es que se tome la primera muestra en la mañana. Hay que hacer un aseo de la región genital, hay que tomar una muestra de primera micción, vale decir, el paciente debe primero eliminar una muestra de orina en el baño, cortar, y el segundo chorro orinar en un frasco estéril. Vamos a insistir un poco en esto, siempre tiene que ser un frasco estéril, y hay que llevar al laboratorio lo antes posible. Idealmente esta muestra debe estar refrigerada, entonces la puedes poner en una bolsa plástico con unos 2 o 3 hielos afuera, y esta muestra es ideal. Algunas veces uno toma su primera muestra en la mañana y recién puede llevarla a las 10 de la mañana. Una cosa que uno puede hacer es dejar esa muestra en la puerta del refrigerador, en la parte de abajo, no donde se produce hielo, sino en la parte donde se refrigeran los alimentos. Dentro de una bolsa la dejan en la puerta y esa muestra se la puede procesar después de varias horas. Entonces hay distintas formas de tomar. La primera es la que un poco hemos comentado, de emisión espontánea. Esta se usa en niños, esta bolsa colectora, y quiero que recuerden que esto es algo que no hay que utilizar por 2 o 3 razones. En primer lugar es que estas bolsas colectoras externas con gran frecuencia, o sea, nunca son estériles las bolsas. La segunda cosa es que con frecuencia estamos colonizando todas las bacterias que están en la región genital, por lo tanto esta es una mala alternativa. Otra alternativa es colocar una sonda y tomar una muestra, y otra alternativa que probablemente es la más eficiente desde el punto de vista de toma adecuada de muestra es hacer una punción y aspirar, pero imagínense lo que involucra eso para el paciente, ¿no? Que le hagan una punción para tomarle una muestra de orina. Es importante hacer siempre un aseo de la región genital y hay que ser muy claro con el paciente. Llámenlo como quieran, pero este tema es importante y le digan, se va a lavar su genital, su vagina, su parte, lo que ustedes quieran, pero es importante que la mujer tenga claro lo que se tiene que lavar. El lavado es un lavado externo, no hay que meter nada dentro de vagina, pero es un lavado en el que se utiliza jabón. Con frecuencia te dicen que no hay que hacer esto, pero hay que utilizar jabón. Después enjuagar y secar bien. Y posteriormente uno elimina un primer chorro en el baño, corta, y el segundo chorro abriendo los labios en el frasco estéril. Siempre tiene que ser un frasco estéril. En el varón básicamente es lo mismo, hay que lavar, hay que rechar el prepucio con agua y con jabón, hay que enjuagar, hay que secar. Primero orina un chorro en el baño y el segundo chorro en un frasco estéril. Esta es la condición ideal para tomar una muestra de orina. En los niños y en los lactantes es complicado. ¿Por qué? Porque los síntomas son inespecíficos, y la segunda condición es porque estas bolsas en las que se toma son malas. Entonces yo les propongo a los papás que hay 3 alternativas. La primera en general es que hagan una punción, les explico que esta es la ideal. Los papás se quieren morir cuando les explicas esto. La segunda alternativa es colocarles una sonda, tampoco es algo que les guste. La tercera que les digo es que hagamos acecho. Vale decir que se lo hidrate al niño, se lo hace, algún rato va a hacer pipí el bebé, y el momento que hacen, mamá y papá ayudan a tomar la muestra del niño. No es lo ideal, pero es mejor que la bolsa esta que les he mostrado anteriormente. Al acecho tiene una frecuencia de contaminación del 20%, pero la bolsita tiene de 40%. Y depende del operador, de la persona que toma, que si son los papás, yo siempre les muestro estas 2 imágenes y en general los papás prefieren esta. Entonces depende del operador y la colaboración.
A veces es difícil de efectuar porque los niños como que se inhiben, pero en general la ventaja es que no tiene ningún riesgo para el paciente. Tenemos que entender que los niños con infecciones urinarias pueden tener anormalidades y los problemas de tipo obstructivo se presentan en niños con infecciones en el 10% en los hombres y 2% en las mujeres. Acá están las válvulas de uretra posterior. Duplicaciones ureterales que no necesariamente involucran problemas, 5% en los varones y 12% en las mujeres. Cicatrices renales, 13% en las mujeres, 4.5% en los hombres. Y el reflujo uretero tiene distintas frecuencias, es más frecuente en las niñas. ¿Qué exámenes les debemos pedir a los pacientes? A los pacientes les podemos pedir un examen general de orina, una tira reactiva y un urocultivo. Las guías hasta hace unos años decían que si el paciente no tenía una infección urinaria complicada, en general no era necesario que tengamos que estar haciendo tantos controles de cultivos y cosas, pero hoy día en nuestro medio la mayoría de las infecciones son producidas por bacterias multiresistentes, por lo tanto yo recomiendo que se haga un examen general de orina y que se haga un urocultivo. Estos exámenes con las tiras reactivas son muy buenos porque en forma muy rápida y fácil te permiten hacer diagnóstico. Tú una muestra de orina sumerges estas tiras en el pipí y lo que tú vas viendo es qué es lo que va marcando. Cuando te marca nitritos, que eso se tiene una sensibilidad del 25% solamente, pero si marca la especificidad es del 94 al 100%, es un parámetro que te debe alertar. Los leucocitos, cuando esta estereacia, los leucocitaria muestra 57 y 95% de sensibilidad, pero la especificidad es del 98%, eso casi te quiere decir que hay infecciones. En el examen general de orina hay que mirar la presencia de leucocituria, más de 5 leucocitos, o piuria, más de 10 leucocitos, y en general en los cultivos hay que ver la presencia de más de 100.000 colonias. Pero si tu paciente está sintomático y tiene menos de 100.000, también es diagnóstico de infección urinaria. ¿Cómo tenemos que tratar? Los antibióticos son necesarios, pero hay que ver su efectividad y su seguridad. En general, la elección del antibiótico va a depender del espectro de la actividad y la eficacia que tengan estos antibióticos, ¿no? No debemos descuidar lo que son sus reacciones adversas, la resistencia bacteriana, la dosis y el costo de las infecciones urinarias. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para poder decidir qué antibiótico utilizar. Entonces, si ustedes se fijan, los antibióticos, muchos de los que están en esta lista, son antibióticos que hasta la fecha se siguen utilizando y lo que podemos ver es que del 2004 a la fecha tampoco han habido nuevos antibióticos. A mí no deja de sorprenderme la nitrofurantoína, que tiene más de 55 años en el mercado y sigue teniendo alta sensibilidad. Esto les voy a mostrar. El ácido nalidíxico, que se diagnosticó que es una quinolona no florada, que se descubrió el año 1965, se sigue utilizando. El sulfametoxazol y trimetoprim en el 75, las quinolonas en los mediados de los 80. Entonces, en líneas generales, vamos a ver que no hay nuevos antibióticos. Ahora, a veces uno es como dogmático y quiere manejar todo en función a las guías y quiero comentar algunas cosas importantes. ¿Qué dice la guía americana las guías de la Asociación Americana de Urología para tratar cistitis no complicada? La primera alternativa, nitrofurantoína, con la que estoy absolutamente de acuerdo y me interesa que ustedes recuerden eso. Pero el sulfametoxazol y trimetoprim, de acuerdo a la sensibilidad de nuestras bacterias en nuestro medio, es una cosa que yo no recomiendo. Como alternativas nos ponen al ciprofloxacino, que para nosotros tampoco es una alternativa. Eventualmente se puede utilizar fosfomicina o betalactámicos. Entonces, esto es muy importante entender. ¿Qué te dicen las guías de la Asociación Europea de Urología? Igual fosfomicina y nitrofurantoína, las dos primeras alternativas, estoy absolutamente de acuerdo. Y alternativas cefalosporinas de primera generación como el cefadroxilo o de tercera como la cefixima se pueden utilizar.
Y cuando el patrón de resistencia de las sulfas es de menos del 20% de resistencia, nosotros, si no me equivoco, tenemos 65% de resistencia en vía urinaria, entonces estos antibióticos no hay que ni pensarlos. Las guías del año pasado dice recetar fosfomicina, pimecilina o nitrofurantoína para el tratamiento de primera línea de la cistitis. Nosotros no tenemos pimecilina. No utilizar aminopenicilinas o fluoroquinolona para tratar cistitis complicadas y grados de recomendación fuerte. ¿Qué dice Sanford Guide para las infecciones del tracto urinario inferior? En líneas generales, las infecciones urinarias deberían ser tratadas con sulfamethoxazol y trimestoprim, que no estoy de acuerdo, nitrofurantoína y fosfomicina sí estoy de acuerdo, y quinolonas no estoy de acuerdo por lo que les voy a mostrar más adelante. No quiero extenderme, pero el New England Journal of Medicine sigue poniendo a la nitrofurantoína y a la fosfomicina en primera línea, y también al sulfamethoxazol y trimestoprim, que me parece que es algo que hay que descartar. Y van a ver lo que pasa en nuestro medio con las fluoroquinolonas. Les voy a mostrar un cuadro más adelante de la sensibilidad que creo que vale la pena tenerlo presente. El otro tema que siempre peleamos y discutimos ahí entre los médicos es cuánto tiempo hay que tratar. Y está casi demostrado esto, nos cuesta aceptar, pero en general 3 días de tratamiento antibiótico a 10 días para mejorar los síntomas y curar una infección urinaria no complicada. Entonces, en general, excepto, digamos, los que son tratados con nitrofurantoína, que está 5 a 7 días de régimen de recomendado, el resto con 3 días debería estar resuelto el problema. El otro tema son las infecciones que se llaman recurrentes, y las infecciones recurrentes son cuando tenemos 2 o más infecciones en 6 meses o 3 o más infecciones en un año. Entonces, en general, también hay que preguntar a las pacientes si existe alguna asociación entre tener actividad sexual y tener infecciones urinarias. Entonces, en ellas les puedes dejar o nitrofurantoína o alguna cefalosporina después de su actividad sexual, y con eso la incidencia de infecciones urinarias disminuye de forma importante. Si a pesar de esto los pacientes siguen teniendo infecciones, a pesar de los que nosotros recomendemos, entonces a estas pacientes se les puede dar profilaxis. Yo en general lo que les dejo son por 3 meses todos los días. En general partimos con nitrofurantoína una vez al día si la toleran. Y si eventualmente después de 3 meses no hay infecciones, podemos intercalar un día sí, un día no, lo que ayuda a que las pacientes no tengan tanta infección urinaria. Cuando tenemos que, dice también actualmente el Sanford Guide de infecciones urinarias no complicadas hoy, esto es algo que saqué hoy día, sigue recomendando sulfamethoxazol y trimestoprim y nitrofurantoína y como alternativa a la fosfomicina. Entonces, esto probablemente tiene que ver con la sensibilidad de las bacterias que están manejándose en los Estados Unidos. Esto es un examen de orina, que es como normalmente hoy día vemos a los pacientes. Digamos, no había nitritos ni leucocitos, pero glóbulos blancos en la orina había 85 por campo, flora regular. Y cuando les hacemos cultivos, los pacientes tienen con enorme frecuencia este tipo de cultivos con estos tipos de residencia que son estas beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy día, mucha resistencia, y en general son sensibles con frecuencia a los aminoglucósidos, a la nitrofurantoína o al imipenemo, meropenemo o a los penémicos, ¿no? Otra cosa que estamos viendo es que en general hoy los pacientes tienen mucha resistencia por bacterias que tienen estas beta-lactamasas de espectro extendido. Esto antes veíamos en unidades de cuidados intensivos y hoy día las estamos viendo prácticamente en las calles a los pacientes. Y el otro día conversábamos con la infectóloga que trabaja con nosotros y básicamente hay varias razones para entender que esto es lo que está sucediendo. La primera razón es que la gente se está automedicando mucho, ¿no? Esta es una condición que está haciendo de que los pacientes, que generemos bacterias multiresistentes. La segunda razón es que las farmacias venden los medicamentos sin ningún tipo de receta.
La tercera razón es que los pacientes cuando se les da tratamientos, puede que se lo dé su médico o la farmacia o ellos se automedican, no cumplen la cantidad de días ni las dosis requeridas. Otro factor que nos parece que puede estar condicionando la aparición de estas bacterias multiresistentes tiene que ver con que muchos pacientes lo que están haciendo es siempre eligen el más barato y no sabemos exactamente de estos productos coreanos, hindús que están llegando, digamos, cuáles realmente son las concentraciones de medicamento necesarias para producir tratamiento efectivo. Entonces, con frecuencia esto es lo que estamos viendo. Entonces, estas condiciones han agravado hoy con otro factor que antes no lo medíamos, pero hoy día ya está medido, que tiene que ver con el uso de antibióticos en el ámbito veterinario. Hoy día, por ejemplo, las quinolonas, ciprofloxacino o norfloxacino, tienen más de 70% de resistencia en nuestro medio. Cuando uno mira en el ambiente, por ejemplo, de la avicultura, para evitar que los pollos mueran por Escherichia coli, por salmonela, les dejan ciprofloxacino. Entonces, estos pacientes tienen resistencias y estas resistencias son las que están condicionando la aparición y la administración irresponsable de estos medicamentos. Este es un trabajo que se hizo en el Hospital Viedma y lo que podemos ver en relación en los pacientes ambulatorios, la mayoría eran Escherichia coli, seguido por Klebsiella, Pseudomonas. Y cuando veíamos que pasaba en los hospitales de 81 que teníamos, bajaba a 58 la Escherichia coli en los hospitalizados, pero aumentaba la Pseudomonas. El Hospital Viedma es un hospital donde hay harta Pseudomonas, Klebsiella y Proteus. La resistencia de antibióticos, esto es lo que podíamos ver. Por ejemplo, las sulfas tenían 57, las quinolonas 62, los aminoglucósidos 21, las cefalosporinas de primera generación 5%, la nitrofurantoína 7%. Entonces, esto es lo que tenemos que ver qué está pasando con nuestros pacientes. Esta tabla, la que más me quiero, porque tiene que ver con lo que está pasando con los pacientes que yo trato. Entonces, si usted se fija, las líneas azules son la resistencia. La ampicilina tiene 85%, la amoxicilina con ácido clavulámico 22%, la cefazolina 38%. Las cefalosporinas en general están alrededor, un tercio de los pacientes, un poco más de un tercio, tienen resistencias antibióticas. Cuando miran qué pasan con las quinolonas, 74% tienen resistencia. Cuando miran qué pasa con la nitrofurantoína, a pesar de tener más de 50 años, este medicamento que es un bacteriostático, tiene solamente 7% de resistencia. La gentamicina 33 y la micacina 1. Entonces, este antibiótico es un antibiótico al que da de la importancia. La nitrofurantoína yo pienso que es la primera alternativa. Y no tenemos discos sobre fosfomicina, he pedido en la clínica que se haga esto. Y miren el cotrimoxazol, el Bactrim que los americanos y el Sanford Guide nos está diciendo 67%, tiene altísima resistencia. Por lo tanto, hay que pensar en no utilizar esos antibióticos. Entonces, creo que con esto hemos terminado lo que es infección urinaria baja. Mañana vamos a estar con infección urinaria alta. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta. Doctor, sí, buenas noches. De la explicación, he comprendido que la primera línea para el tratamiento de una ITU baja sería la nitrofurantoína, pero esta está contraindicada en el tercer trimestre del embarazo. Si una mujer embarazada fuera resistente a otros antibióticos, por ejemplo, y no hacía la nitrofurantoína, ¿cuál sería la alternativa terapéutica, por favor? O sea, lo que hay que entender es que lo primero que hay que darles a los pacientes son medicamentos que tengan un grado de recomendación B. A no hay ninguno, B. Entonces, ¿cuáles son estas? Las cefalosporinas son una alternativa para darles a estos pacientes. Si eventualmente es resistente a una cefalosporina, eventualmente puedes ver qué pasa con fosfomicina. Si con eso has resuelto, se acabó tu problema.
Y por último, si eventualmente el paciente, a pesar de eso, tiene un cuadro de infección y la nitrofurantoína está o contraindicada o está resistente, eventualmente hay que pensar en dejar al imipenem o el meropenem. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, chicos?